Buenos días, profesoras presentes. Mi nombre es Camila Manríquez y junto a mis compañeras que se presentarán posteriormente, somos estudiantes de obstetricia y matronería de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. En esta presentación hablaremos sobre el tema designado, el cual fue sufrimiento fetal agudo, y daremos a conocer una breve introducción. Hablaremos sobre algunas definiciones importantes. También daremos a conocer los factores de riesgo para desarrollar un sufrimiento fetal agudo, los métodos diagnósticos, cómo podemos prevenir un sufrimiento fetal agudo, la etiología, su fisiopatología y otras complicaciones, la sintomatología, el manejo y conducta que debemos llevar a cabo como matronas y finalmente una conclusión. Hola, mi nombre es Catalina Rebolledo. Hola, mi nombre es Daniela Leal. Hola, mi nombre es Macarena Salinas. Hola, buenas tardes. Yo soy Olga Lemus, estudiante de tercer año de la Universidad San Sebastián. Hola, soy Macarena Rivas y soy estudiante de obstetricia. El sufrimiento fetal agudo, actualmente llamado estado fetal no tranquilizador, es una condición fetal pesquisada a través de la MEFI en la que no se puede afirmar el bienestar fetal. Estos datos se reflejan dada la alteración de la homeostasis fetal por la disminución de intercambios feto-maternos metabólicos, condición en que se deben tomar medidas como la reanimación intrauterina o la interrupción del embarazo según sea el caso. Ahora les voy a hablar de algunos conceptos. Estado fetal no tranquilizador. Este es un concepto para describir la sospecha de hipoxia fetal y para así poder generalizar el concepto de sufrimiento fetal agudo. Este está definido por una hipoxia y una acidemia fetal, el cual está definido por una oxigenación fetal inadecuada. Pero no solo se utiliza cuando hay una asfixia fetal, sino también la podemos utilizar cuando existe una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, cuando hay meconio en el líquido amniótico, cuando hay disminución en los movimientos fetales y cuando hay restricción del crecimiento intrauterino. No es un evento adverso irreversible, sino que es un indicador de la privación temporal o permanente de la falta de oxígeno fetal, ya que la oxigenación fetal depende de la oxigenación materna y de la perfusión placentaria. Cualquier perturbación en la madre, ya sea en su oxigenación, suministro de sangre, transferencia placentaria o transporte de gases, pueden conducir a una hipoxia o a un estado fetal no tranquilizador. Asfixia. La asfixia es la agresión al feto por la falta de oxígeno y o perfusión tisular inadecuada, lo cual origina una hipoxemia y una acidosis. Acidosis. La acidosis es el aumento de la concentración de iones de hidrógeno en los tejidos y en la sangre. En la sangre se llama acidemia. Hipoxia. La hipoxia es la disminución de oxígeno en los tejidos y en la sangre. En la sangre se llama hipoxemia. Meconio. La presencia de meconio en el líquido amniótico es una observación de bienestar fetal, ya que por sí solo no es una confirmación de sufrimiento fetal agudo, ya que muchas veces es solo un fenómeno fisiológico del trabajo de parto. Sin embargo, puede inducir a potenciales riesgos en el bienestar fetal y en su vida, ya que puede producirse un síndrome de aspiración meconial. El síndrome de aspiración de meconio muchas veces está relacionado con la disminución en la frecuencia cardíaca fetal, bajo Apgar al nacer y reanimación neonatal. En esta presentación, los factores de riesgo los dividimos en 4 categorías, los cuales corresponden a maternos, placentarios, distosia funicular y fetales. Dentro de los factores de riesgo maternos podemos encontrar que la usuaria presente una hipovolemia, hipotensión, una disminución del aporte de oxígeno, alguna enfermedad vascular o una vasoconstricción de la arteria uterina. A modo de ejemplo de situaciones que puedan llevar a esto, tenemos, por ejemplo, una compresión aortocava, una hemorragia, que la usuaria se encuentre deshidratada, una hipoxemia, que la usuaria además presenta una patología de base como es la anemia, una hipertensión arterial o una hipertensión arterial inducida por el embarazo,
un lupus eritematoso sistémico y diabetes mellitus. Dentro de los factores de riesgo placentarios tenemos que exista una hipotensión uterina. La situación que puede llevar a una hipotensión uterina está una hiperestimulación oxitócica, además de un desprendimiento prematuro de la placenta. Dentro de los factores de riesgo de la distosia funicular, que hace referencia al posicionamiento del bebé dentro del útero, podemos encontrar compresiones, prosidencias y vasoconstricción de la vena y arteria. A modo de ejemplo de situaciones que pueda estar viviendo el feto, tenemos que puede haber un oligoamnios, circulares de cordón o nudos de cordón, hematomas y trombosis. Dentro de los factores de riesgo fetales podemos encontrar la anemia, arritmias, anomalías congénitas, líquido claro, tinta meconial, oligohidroamnios, que se refiere a que hay poco volumen del líquido amniótico, el cual puede ser diagnosticado a través de una ecografía que mide el volumen del líquido amniótico, y polihidroamnios, que hace referencia a que hay exceso de líquido amniótico, el cual por lo general es mayor a 2 litros o presenta un índice de líquido amniótico mayor a 18 milímetros. El diagnóstico intraparto está a cargo principalmente de la MEFI, en la alteración de su frecuencia cardíaca fetal, en la variabilidad, en las aceleraciones y desaceleraciones. También se puede diagnosticar mediante la auscultación del estetoscopio de Plinar, con una auscultación débil o ausente. También se puede mediante el pH de cuero cabelludo y también la presencia de meconio in situ. El método diagnóstico posparto será a través del pH umbilical menor a 7 y en gases arteriales. El test de Apgar menor a 3 a los 5 minutos por presencia de encelopatías neonatales moderadas y severas, además de disfunción multiorgánica. Prevención. Debido a que el sufrimiento fetal suele ocurrir de forma repentina, no es algo que realmente se pueda evitar. Sin embargo, si conocemos las causas, como los problemas circulatorios o problemas con el cordón umbilical, o sus factores de riesgo, como padecer diabetes o tener alguna malformación uterina, deberíamos poder detectarlo a tiempo. Signos que indican posible sufrimiento fetal agudo. La disminución del movimiento fetal en el vientre. Los movimientos dentro del útero es un indicador importante para la salud del bebé. La falta de movimiento fetal es algo que requiere monitoreo por parte del médico. Los movimientos de un bebé suelen estar bien establecidos alrededor de las 28 semanas de gestación. Si una madre nota que los movimientos de su bebé han cesado o disminuido, debe notificar a su médico para que éste pueda realizar las pruebas pertinentes y asegurarse de que el bebé esté sano y no en peligro. El sangrado vaginal. Este puede ser un indicador de que algo está mal en el embarazo, como la presencia de desprendimiento placentario, placenta previa y vasa previa. El desprendimiento placentario ocurre cuando la placenta se desprende del útero. Dependiendo de la ubicación y el tamaño del desprendimiento, puede no causar inicialmente sufrimiento fetal agudo. Sin embargo, un pequeño desgarro puede aumentar en tamaño y causar sufrimiento. Los cólicos. Estos deben ser discutidos con el médico tan pronto como se producen, especialmente si vienen acompañados con calambres, para así asegurarse de que no está ocurriendo nada malo. Los cólicos pueden ser indicativos de que está ocurriendo un desprendimiento placentario. La presión arterial materna. Cuando esta es alta, puede hacer que el bebé sea privado de oxígeno debido a los problemas de placenta. La ganancia de peso. La macrosomía puede crear una situación de riesgo de nacimiento, como la desproporción cefalopélvica, en la que la pelvis de la madre es demasiado pequeña para el tamaño del bebé, y la distosia de hombro, que es cuando el hombro del bebé queda atascado en el hueso pélvico de la madre durante el parto. La privación de oxígeno y las hemorragias cerebrales pueden causar daño cerebral permanente en un bebé y parálisis cerebral resultante. Es por esto que se recomienda hacer nacer a un bebé macrosómico mediante una cesárea. Existen pruebas que son empleadas para determinar sufrimiento fetal agudo, las cuales se aplican de acuerdo al preparto o el intraparto, y estas podrían detectar si el feto es propenso a padecer sufrimiento fetal. A continuación nombraremos algunas de las más relevantes. Pruebas no estresantes. Estas observan la capacidad de incrementar la frecuencia cardíaca fetal asociada a movimientos fetales. El descarte de una lesión neurológica en ausencia de hipoxia y acidosis constituye el fundamento de esta técnica.
Por el contrario, la ausencia de estas elevaciones de la frecuencia cardíaca fetal pudiese estar asociada a hipoxemia, pero también a otras situaciones como ciclo del sueño o efectos de drogas. Existen dos tipos de resultados reactivos, que un registro de por lo menos 2 episodios de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal superior a 15 latidos por minuto, con una duración mayor a 15 segundos durante un periodo de observación de 30 minutos asociado a los movimientos fetales. Para esto, el índice de mortalidad perinatal corresponde a 5 cada 1000 nacidos vivos. No reactivo, registro en donde no se logra alcanzar los parámetros mencionados anteriormente. La desventaja es que suele tener una alta tasa de falsos positivos. Aquí el índice de mortalidad se ve más elevado, ya que corresponde a 40 cada 1000 nacidos. Las pruebas estresantes. Estas pruebas es basada en la adecuada recuperación de la frecuencia cardíaca fetal posterior a una contracción uterina, la cual generaría una interrupción temporánea del flujo sanguíneo del espacio intravelloso, conllevando a una disminución del aporte de oxígeno al feto, siendo tolerada en aquellos que presentan buena reserva al mismo. Por intermedio de este procedimiento se corrobora la capacidad del feto a tolerar un trabajo de parto. Los resultados de esta prueba se clasifican en negativo, positivo, dudosa e insatisfactoria. Perfil biofísico. Este examen es ampliamente aplicado en la obstetricia. Correspondería a una especie de Apgar intrauterino, que mide 5 parámetros, los cuales son movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono fetal, volumen de líquido amniótico y monitoreo fetal no estresante. La presencia de normalidad en una de estas variables es valorada con 2 puntos, mientras que la ausencia corresponde con 0 puntos, pudiéndose establecer un cierto patrón de acuerdo al puntaje obtenido. 8 o 10 puntos corresponde a normal, o sea, sin asfixia, pero menor a 6 puntos es específico, sensible y altamente predictivo indicador de acidosis fetal en cordón umbilical. Estimulación vibroacústica. Este análisis establece la variación de la frecuencia cardíaca fetal ante determinados estímulos vibratorios y auditivos. Doppler. Este sistema sirve para medir el flujo sanguíneo tanto en el feto como en la circulación útero-placentaria. Aporta datos primordiales para la perfusión, siendo empleado tanto para el monitoreo de medidas terapéuticas como prediciendo posibles resultados perinatales. La finalidad de utilizar sistema Doppler está dada para precisar los cambios de flujo en órganos con alta perfusión, como el corazón, las glándulas suprarrenales y el cerebro, en los cuales se presenta un patrón precoz de redistribución de circulación característico de la hipoxia y la asfixia. Al monitoreo eléctrico continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Este procedimiento empleado desde hace más de 2 décadas permanece como la más básica modalidad para detectar compromiso fetal durante el trabajo de parto, aplicando 2 transductores en la región abdominal materna. Permite la medida no invasiva de 3 variables en la actividad cardíaca fetal, como lo son frecuencia basal, variabilidad y cambios periódicos, los cuales proveen una evaluación indirecta del estado fetal. Los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal oscilan entre 120 a 160 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca fetal está por encima de los 160 latidos por minuto, se le denomina taquicardia, mientras que bradicardia corresponde a cifras inferiores a 110 latidos por minuto. Asociando esta terminología con términos o momentos en el tiempo, podemos definir los conceptos de aceleraciones y desaceleraciones, siendo estas últimas, según su gravedad, un fuerte indicativo de sufrimiento fetal agudo. Ahora hablaremos un poco sobre la etiología del sufrimiento fetal agudo. Las causas del sufrimiento fetal agudo están relacionadas fundamentalmente con la interrupción tanto del aporte de oxígeno y nutrientes al feto como la eliminación de los productos metabólicos de este. Pueden presentarse de manera única o múltiple y de inicio lento, progresivo o repentino. Las causas se dividen en maternas, placentarias, funiculares y fetales. En las maternas, en el caso de una paciente con preeclampsia, diabetes o hipertensión, anemia o problemas pulmonares, causan una disminución del aporte sanguíneo al útero. Otra causa es la posición de la paciente en decúbito dorsal, lo que produce un efecto poseiro que provoca la compresión de la aorta y las arterias ilíacas contra la columna vertebral. En las placentarias, son alteraciones anatómicas o funcionales que repercuten en mayor o menor grado en el intercambio metabólico entre madre y feto. Las funiculares, la circulación libre del cordón umbilical, es necesaria para el mantenimiento de un intercambio metabólico feto-materno adecuado. Y en las fetales, la cantidad o calidad de sangre fetal que llega a la placenta no es la adecuada.
Otros factores que influyen en el sufrimiento fetal agudo es el uso indiscriminado de medicamentos, en este caso vamos a hablar de la oxitocina y las prostaglandinas, las cuales disminuyen las fibras de colágeno en el cuello uterino, favoreciendo la maduración cervical. Aumentan la dinámica uterina en frecuencia e intensidad para la expulsión del feto, pudiendo llegar a causar una hiperestimulación uterina y así una hipoxia fetal. Y otro es el oligohidramnios y el polihidramnios. El oligohidramnios se ha asociado a riesgo de cesárea por sufrimiento fetal, índices bajos de Apgar y un aumento de la mortalidad perinatal. Y el polihidramnios se ha asociado en riesgo de parto de pretérmino, desprendimiento prematuro de membrana normoinserta y rotura prematura de membranas. Fisiopatología del sufrimiento fetal agudo. La disminución del aporte de oxígeno conduce a una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre fetal, llamado hipoxemia, que si persiste produce una concentración de oxígeno baja en los tejidos, lo cual se denomina hipoxia, para estabilizar el metabolismo anaerobio a nivel celular. Al producir una excesiva cantidad de iones de hidrógeno, se desvía la ecuación ácido-base hacia la derecha, aumentando así la presión parcial de dióxido de carbono, disminuye el buffer y ocurre la acidosis metabólica. Por consiguiente, disminuye el pH, interfiriendo con el funcionamiento de las enzimas, seguido de la glicólisis que produce menos energía a modo de compensación, aumentando el consumo de glucógeno de reserva, agotándolo completamente, por lo que se produce una alteración enzimática que causa daño a nivel celular, los cuales pueden ser irreparables. Si vemos el cuadro, es un resumen en el cual dice: la reducción de los intercambios feto-materno, sea cual sea su causa, produce una disminución de la CO2 y el oxígeno, lo cual lleva a una hipercapnia e hipoxemia, lo que conlleva asimismo a una acidosis respiratoria y una glucólisis anaerobia respectivamente. Por otro lado, la disminución del oxígeno genera el aumento de hidrogeniano, alterando el pH y produciendo acidosis metabólica. Esto lleva a la alteración enzimática, produciendo daño tisular permanente y o muerte fetal. Estos procesos causan lesiones en las células fetales que afectan directamente al sistema nervioso central, representado por un Apgar bajo, a los pulmones, que se ve dañado por el síndrome de distrés respiratorio, y el corazón por la muerte fetal. Respuesta fisiológica a la asfixia. La acidosis y la hipoxemia fetal producen un aumento prolongado del tono simpático, que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando la presión parcial de oxígeno disminuye por debajo del nivel crítico, aumenta el tono vagal y se reduce la frecuencia cardíaca fetal, como forma de ahorro y redistribución circulatoria, aumentándose en el encéfalo, en el miocardio y las vellosidades coriales, y disminuyendo el gasto sanguíneo en otros parénquimas que no son de soporte vital. La redistribución del flujo sanguíneo, manteniendo el aporte del sistema nervioso central y corazón mediante la disminución en riñones, tejido esplénico y músculo, induciendo a situaciones como retardo del crecimiento intrauterino y oligohidramnios. Y tenemos también la vasodilatación cerebral, en la cual se observa una reducción de la saturación de oxígeno con un incremento del flujo sanguíneo cerebral, en respuesta a la redistribución del flujo sanguíneo. La sintomatología del sufrimiento fetal agudo se puede dar a conocer a través de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, que podemos detectar en el monitoreo fetal, presencia de meconio o acidosis fetal. Dentro de la alteración de la frecuencia cardíaca fetal podemos encontrar taquicardia, es decir, frecuencia cardíaca fetal superior a 160 latidos por minuto. Además podemos encontrar bradicardia, que corresponde a frecuencia cardíaca fetal inferior a los 80 latidos por minuto, y desaceleraciones de tipo tempranas, tardías y variables. Con respecto a la presencia de meconio, se puede observar un meconio espeso, color verde oscuro y espeso y pegajoso. Y también se puede observar acidosis fetal,
que se clasifica en acidosis fetal de tipo respiratoria, que se produce por un aumento de la concentración del CO2 o cuando el feto no puede eliminarla a través de la placenta. Y también tenemos una acidosis fetal metabólica, que es cuando hay un aumento de la producción de ácidos volátiles a partir del metabolismo anaerobio del feto y presenta una imposibilidad de ser eliminados a través de la placenta. Un buen indicador de acidosis fetal es el que podemos detectar a través de la punción del cuero cabelludo, siendo el valor igual o menor a 7.20. También es un muy buen indicador de acidosis si a la estimulación de la cabeza fetal no se observan aceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Manejo. El especialista diagnosticará la causa de la alteración de la MEFI y para ello usará el tacto vaginal, la vigilancia de la dinámica uterina y la hemodinamia materna. El tacto vaginal lo revisa porque suelen ser el prolapso de cordón, la hemorragia por desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o la dilatación del cérvix las causas más comunes. Además, ayudará para predecir el tiempo aproximado de la resolución del parto. Y de acuerdo al diagnóstico, él indicará la reanimación intrauterina a cargo de la matrona, que consiste en corregir la hipotensión, lateralizar, oxigenar, suspender la oxitocina y realizar tocolis de emergencia, que especificaremos en la siguiente diapositiva. También se vigilará los signos vitales y la MEFI. En caso de que la MEFI mejore y se regularice, se sigue con el trabajo de parto normal y se reanuda la administración de oxitocina. En cambio, si la MEFI persiste, se tratará de interrumpir el embarazo por la vía más expedita. Pero en caso de la presencia sostenida de bradicardia, esta se tiene que interrumpir durante los primeros 10 minutos. No puede pasar más de ese tiempo, así que se realizará la interrupción de emergencia del parto. La conducta de matronería consiste en realizar la indicación médica de reanimación intrauterina. La primera maniobra que realizaremos es permeabilizar una vía para corregir la hipotensión mediante el uso de suero Ringer lactato o suero fisiológico en un aporte rápido de 500 a 1000 ml en 20 a 30 minutos. La administración de sueros corrige la hipotensión y ayuda a la oxigenación fetal. La segunda maniobra la realizaremos en ayuda del osario. Lateralizaremos en decúbito lateral izquierdo y si esto no se traduce en una mejoría en la MEFI, lateralizaremos hacia la derecha. Esta maniobra se realiza con el fin de mejorar el flujo sanguíneo del útero mediante la descompresión de la vena cava inferior y también por la descompresión del cordón umbilical atrapado entre las partes fetales y las paredes uterinas. La tercera maniobra será la administración de oxígeno a la madre mediante el uso de mascarilla, 10 litros por minuto, administrado por 10 a 30 minutos. Esta maniobra ayudará a mejorar la monitorización, el pH y la saturación de oxígeno fetal. Suspenderemos el uso de oxitocina para corregir la dinámica uterina excesiva. Esta maniobra reduce el riesgo de hospitalización en la UCI neonatal, Apgar bajo y el riesgo de interrupción por cesárea de emergencia. En caso de haber administrado prostaglandinas por la vía vaginal, retiraremos la totalidad del medicamento de la vía vaginal. También administraremos tocolisis de emergencia para reducir la dinámica uterina mediante el uso de nitroglicerina endovenoso en bolos de 50 a 100 microgramos con un máximo de 400 microgramos. También otras opciones en nifedipino en las mismas dosis y también en caso de no tener nitroglicerina ni nifedipino, también el fentanilo endovenoso en las dosis de 5 a 15 microgramos en bolo. Después de realizar la reanimación intrauterina, vigilaremos la MEFI por 30 minutos en busca de hallazgos patológicos
Manejo postparto. Una vez transcurrido el parto por vía cesárea, ya que solo será por vía vaginal, si es inminente, el recién nacido será atendido inmediatamente por un equipo especializado donde le darán oxigenación que necesite y lo pondrán a una temperatura adecuada. Aquí también ocuparemos el test de Apgar, la gasometría del cordón umbilical y pruebas neuroconductuales. Una atención inmediata del recién nacido será muy importante y para esto utilizaremos el test de Apgar. Valoraremos el estado clínico del neonato y con el resultado sabremos si será necesario utilizar maniobras de resucitación. Si a los 10 y a los 20 minutos el resultado de Apgar es menor a 5 puntos, el recién nacido tendrá alto riesgo de daño neurológico, falla multiorgánica o incluso la muerte. La ejecución de la gasometría en el cordón umbilical nos es útil para confirmar la presencia o ausencia de la asfixia perinatal. Será como sospechoso los valores de pH menores a 7.20, ya que la media en la arteria umbilical es de 7.26 a 7.28. Un parámetro obligatorio para el diagnóstico de hipoxia intrauterina es la presencia de acidosis. La presencia de acidosis en la arteria umbilical está asociada a complicaciones renales, cardiovasculares, respiratorios y encefalopatías. Durante el trabajo de parto siempre será importante vigilar el bienestar fetal a través de la auscultación de latidos cardíacos fetales, MEFI o otra técnica que nos ayude a conocer el estado fetal. Debemos conocer todos los factores de riesgos y anteponernos a situaciones que puedan poner en peligro el bienestar fetal o el bienestar de la madre. También debemos conocer todas las patologías que puedan ocasionar y todas las que se puedan desencadenar de una, como lo es la asfixia. Es por eso que nuestro rol como matronas es fundamental para la prevención de estas situaciones, ya que debemos tener control y vigilancia completa a nuestros pacientes anteponiéndonos a cualquier situación.